Muy bien, hermanos, voy a invitarles que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Mateo 14, 22. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo. A pesar de cualquier circunstancia que estamos viviendo, hermanos, la iglesia de Cristo sigue de pie. Amén. Seguimos de pie, hermanos. Seguimos de pie clamando, adorando, exaltando, bendiciendo el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Aleluya. Mateo 14, 22. ¿Me acompañan con la lectura entonces? No dijeron nada, yo no sé si arrancaron qué cosa. Amén. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. ¿Podemos repetirlo todos juntos? Todos juntos a la vez. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Me gustó para hacerlo otra vez. Me gustó porque salió bonito, dice. Entonces, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén, gloria sea el nombre de Cristo. Yo no sé usted, hermano, pero a veces yo mismo me repito algunas cosas una y otra vez. Amén. Porque a veces la testa es dura y entonces cuando uno lo repite muchas veces parece que penetra más fácil. Bueno, es una teoría mía, no sé si usted la tiene esa teoría o cree lo mismo, pero yo me repito las cosas una y otra vez porque allí parece que entrara con más facilidad. Amén. Pero lo cierto es, hermanos, tomando este texto y tomando esta palabra, que las cosas cotidianas que vivimos nos pueden enseñar mucho. Y a veces en esas cosas cotidianas que vivimos, que pueden ser, hermanos, a veces de sentido favorable para nosotros o a veces con algún sentido desfavorable, de todas formas, como el Señor está con nosotros, podemos sacar grandes lecciones para nuestras vidas. Amén, podemos sacar grandes cosas importantes. Así que uno no puede despreciar las cosas que le pasa, ni creer que ha sido desamparado por el Señor porque le pasa algunas cosas, sino entender que a veces Dios toma esos accidentes cotidianos de la vida, esas circunstancias cotidianas de la vida, para enseñarnos verdades espirituales. Y cuando uno lo experimenta en carne propia, entonces logra entender mucho mejor esa lección que Dios nos quiere dar. Amén. A veces cuando lo vemos en otros y lo vemos medio lejano, pensamos a veces ciertas cosas que no tienen que ver con el cometido principal. Pero cuando nosotros lo experimentamos, entonces decimos, amén, el Señor está conmigo, me ha ayudado y me ha fortalecido en el nombre del Señor. Hoy, hermanos, como nunca, muchas cosas han caído y han desaparecido producto de este mal mundial que tenemos, el tema de la pandemia. Muchas cosas. Los gobiernos se han desestabilizado, las economías se han desestabilizado, algunos han perdido el trabajo, algunos están esperanzados en algunas cosas, otros en otras, y la incertidumbre ha invadido el mundo. Y a mí a veces me preocupa, en cierto grado, porque también a veces a mis hermanos, al pueblo evangélico, a los creyentes, la incertidumbre, el temor, el no saber para dónde ir, que escuchamos a uno y dice una cosa y escuchamos a otro y dice otra. Parece que hay como diálogos distintos. Algunos levantaban la premisa de la ciencia, hoy la ciencia dice un día una cosa, otro día dice otra. A veces las mismas personas que han seguido el mismo curso y se han graduado de las mismas cosas, tienen opiniones encontradas entre una y otra cosa, y eso en la población que no sabemos nada y no podemos entender,
nos produce, hermanos, cierto grado de incertidumbre. Nos hace, hermanos, mantenernos como que estamos ahí un poco perdiendo el control de las cosas que nos rodean. Y lo he sentido en varias oportunidades en estos últimos tiempos, hermanos, producto a veces del desaliento de algunos, que uno tiene el deseo de ayudarlos y de fortalecerlos y darle una palabra que lo aliente, que lo anime. Y a veces no somos tan eficientes. En medio de estas circunstancias escucho la voz del Señor, casi que audible, hermanos, casi que audible, que me dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Eso es como un bálsamo, hermano, es como un aliciente, hermanos, de otra esfera. El Señor está allí observando y mirando nuestro andar, nuestro caminar, nuestra perseverancia. A veces con dudas, con incertidumbres, con cosas que parece que se nos tambalean, pero seguimos adelante en el nombre del Señor y nos esforzamos en el nombre de Cristo. Y eso, hermanos, no está escondido a los ojos del Señor. El Señor no está distraído, Él está atento. Mirando este pasaje, hermanos, dice la Escritura que después de un enorme trabajo como alimentar a los 5,000, el párrafo anterior del capítulo 13 al 21 habla de la alimentación de los 5,000, un trabajo extraordinario, una logística espectacular. El Señor lo diseñó todo en un momento. La gente estaba pensando en hacerlo rey porque creía que era la solución, era la panacea. Y entonces el Señor se aparta. ¿Se aparta para qué? ¿Para distanciarse de la gente? ¿Se aparta para alejarse del bullicio? No dice la Escritura aquí, hermanos, versículo número 22, 23. Despedida la multitud, dice, subió al monte a orar. El Señor Jesús, hermanos, el Dios de los cielos, nos presenta este ejemplo. Amén. Después de un arduo trabajo, después de un gran esfuerzo, después de que la gente malinterpretó sus intenciones, porque lo querían hacer rey, porque decía: si lo hacemos rey a tenemos comida gratis todos los días. Nos alimentó a 5,000, ¿qué va a hacer para él darnos comida gratis todos los días? ¿Sabe qué? Hacían colas. Gratis, comida gratis, eso suena muy bonito a los oídos de muchos. Y entonces querían hacerlo rey por ese cometido. Y Jesús, esta gente no entendió, no comprendió. Y entonces se aparta para orar. Dice que está en el monte orando, está en el monte clamando al Señor, pero con un ojo mirando a los discípulos en el mar de Galilea, que los había mandado a que cruzaran a la otra ribera, a la otra orilla. El ancho del mar de Galilea, hermanos, tiene 13 kilómetros. O sea que pasar de una orilla a la otra no era fácil. 13 kilómetros. Y el Señor lo mandó entrada la noche. Y dice aquí que a la cuarta vigilia todavía estaban a la mitad, en medio de una gran tormenta, remando con muchas fuerzas. Pero dice, el viento le era contrario. O sea, daban un remazo hacia adelante y volvían 2 hacia atrás. Y le daban uno más y volvían 2 hacia atrás. Y en vez de avanzar, parecía que retrocedían. Y estaban en esa lucha. Y el Señor estaba orando al Señor, estaba en comunión con Dios, pero con un ojo puesto en el mar de Galilea. Ahora fíjese, si está en el mar de Galilea, en la noche oscura, el Señor en un monte, y Él puede visualizar la barca. Él puede visualizar la barca. Pero dice algo más interesante el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 48. Lo pone un poquito más claro y dice: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. El Señor los vio en el medio del mar, a la distancia, en medio de la oscuridad. ¿Quién puede hacer eso? Dígame, ¿quién puede hacer eso? Dice, bueno, lo que tendría algún largavista. No existían los largavistas.
habría una luna enorme que mantendría todo claro. Hermanos, estaban en medio de una tormenta. Hermanos, nada se puede escapar del ojo del Señor. Nada escapa del cuidado del Dios de los cielos. Nada escapa de la presencia de Dios. El Señor lo ve todo y ve cuando sus hijos están en alguna situación difícil, en algún momento de desánimo, de preocupación, hermano. Jesús nos ve. Nunca estará tan atareado que no pueda atender a sus discípulos. Nunca estará, hermanos, tan ocupado que no pueda atender a sus discípulos. Nunca estará, hermanos, tan cansado que no pueda atender a sus discípulos. Después de una gran jornada de predicar y después alimentando a 5,000 personas, 5,000 hombres, que eran como 12,000, dicen los estudiosos. Después de eso se va al monte a orar y en la cuarta vigilia se pasó toda la noche orando. El Señor no estaba cansado para atender a sus discípulos. Esto ilumina, hermano, nuestra vida, nuestro ser. Ilumina, hermanos, porque a veces nuestra vida tiene estas características, donde uno está remándola y está tan difícil la cosa que parece que no avanzara, que no fuera a ningún lugar. Pero de todas maneras usted persiste. Usted, hermano, sigue adelante. Usted está dispuesto a llegar, cueste lo que cueste, a la otra orilla. Usted está dispuesto a creer que Dios está allí en medio de esas circunstancias y se esfuerza en el nombre de Jesús. Déjeme decirle, Dios no va a descuidar a un discípulo que esté dispuesto a esforzarse para alcanzar lo que el Señor le ha pedido. Jesús le dijo, tienen que ir a la otra orilla. Y estos estaban esforzándose para alcanzar la otra orilla. Seguramente, hermanos, desanimados, agotados. Seguramente, hermanos, con que parecía que no avanzaba y esto había creado temor, miedo en sus vidas. Porque estaban en medio de una gran tormenta que podía producirle la muerte en cualquier momento. Pero persistían, porque el Señor le había dicho que fueran a la otra ribera. Jesús está viéndolos a la distancia, viendo el sacrificio, viendo el esfuerzo, viendo la obediencia. Amén. No importa si daban un remazo hacia adelante y volvían hacia atrás porque el viento le era contrario. No importaba, ellos seguían esforzándose. En medio de toda esa frustración, el Señor está observándolos. Hermanos, en la vida podemos aprender muchas cosas de parte del Señor. Y no tenemos que desestimar ninguna cosa en nuestra vida porque Dios está allí para enseñarnos. Amén. Jesús dice, hermanos, que el modelo a alcanzar es la perfección que Cristo tenía. Y no hay excusa, porque cuando estamos con el Señor, hermanos, vamos en camino de esa perfección. Quizás podemos enumerar una cantidad de defectos como los tenían los discípulos en ese momento, pero estamos aprendiendo. Usted está aprendiendo. Amén. Y cuando aprendemos, hermanos, las expectativas son cada día mayores. Y cuando aprendemos, hermanos, las oportunidades son cada día mayores. No importa si estamos fatigados, cansados, sin dormir, si aún estamos dispuestos, hermanos, el Señor está allí para alentarnos y para animarnos, porque Él conoce nuestros problemas. Él entiende las cosas que vivimos en nuestras vidas. Él las entiende. Dice la palabra del Señor que de pronto los discípulos ven caminar sobre las aguas a alguien. No sabían quién era. No me diga usted que si ve a alguien caminando, la silueta de alguien caminando sobre las aguas de noche en una tormenta,
No creen lo que creían los discípulos. Porque dice, qué tarambana estos discípulos, ¿cómo no se van a dar cuenta que era el Señor, hermano? Estaban en medio de una tormenta, cansados, abatidos, no podían avanzar, temían por sus vidas, y de pronto aparece una figura caminando por encima de las aguas. No había para dónde salir corriendo, hermano, sino no había forma de salir corriendo. Pero escucharon la voz que sale de esa silueta. No entendían ni podían ver ni podían entender lo que estaban viendo, pero escucharon. Dice la palabra del Señor en el versículo número 27 de Mateo 14. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ellos no sabían ni lo que estaba pasando, no lo entendían tampoco. No había mucho tiempo para razonar y para discutir, hermano. Cuando uno dijo un fantasma, todo el mundo empezó a gritar un fantasma. Por las dudas. Es que cuando usted en su casa, hermano, está limpiando y alguien dice una araña, todo el mundo sale corriendo. Después viene a ver si había una araña o no. Y ni le cuento si se llegan a gritar que dice, hay un ratón. Hacen puertas nuevas en las paredes. Todo el mundo sale corriendo. Y después vienen y verifican a ver si hay. Cuando ellos dijeron un fantasma, hermano, todo el mundo entró en caos. Pero las palabras tranquilizaron a la tripulación de aquella barca que eran los discípulos. Tened ánimo. Yo soy, no temáis. Amén. Ahora, estaban aprendiendo algo extraordinario de parte del Señor. En primer lugar, que nunca habían visto a nadie caminar sobre las aguas. Pero el Dios de los cielos puede hacer cualquier cosa. Amén. El Dios de los cielos puede hacer lo que Él quiera. Repítaselo una y otra vez. Jesús puede hacer lo que Él quiera. Como por ejemplo caminar sobre las aguas, en medio de una tormenta, en medio de un mar embravecido, en medio de olas inmensas. Puede caminar tranquilamente como si estuviera caminando en medio de una calle perfectamente asfaltada sin temor alguno, porque Él es Dios. Él es el Señor. Amén. Y como Él es el Señor, hermanos, Él puede hacer lo que Él quiera. Y en ese momento, hermanos, de intranquilidad, de miedo, de frustración, de no saber, de desesperación por no saber lo que estaba pasando, Jesús le dice: tener ánimo. Amén. Yo puedo escuchar esa voz, hermanos, a veces cuando estoy un poco intranquilo, cuando estoy un poco abatido, y el Señor nos dice: tener ánimo, un poco más adelante, esfuérzate un poco más, anímate un poco más, estás más cerca. Palabras, hermanos, que solamente nos puede dar el Señor. Amén. Porque en este mundo pueden venir palabras de crítica, pueden venir palabras dolorosas, pueden venir palabras que no nos ayudan, pero de la boca del Señor, hermanos, jamás van a salir palabras que puedan destruir nuestra vida. Nos van a alentar, nos van a animar, nos van a corregir, nos van a ministrar, nos van a fortalecer. Amén, para que sigamos con el ánimo intacto, con las fuerzas intactas, para seguir batallando y esforzándonos en esta vida hasta llegar a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, que es el reino de los cielos. Aleluya. Los discípulos escuchan la voz y comprenden la voz. Los discípulos, hermanos, escuchan la voz y saben quién está hablando. Y de pronto todo el mundo se calma. Y dice el versículo 51 de Marcos. Estoy saltando de Marcos a Mateo porque Marcos ve cosas que no ve Mateo y Mateo ve cosas que no ve Marcos. Pero cuando lo junto, veo cosas extraordinarias. Y dice versículo 51, Marcos 6, 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron de gran manera y se maravillaban.
Pero en ese interín, y no sé por qué Marcos no puso atención en eso, algo más pasó, que también nos enseña lecciones importantes en medio de la tormenta, en medio de la frustración. Y es que Pedro le pide bajar de la barca. Vamos a Mateo ahora de vuelta. 14:28. Dice, entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro estaba fascinado. Pedro estaba como viendo una película de maravillas. Pedro estaba viendo algo que parecía que él se había salido de sí mismo y estaba mirando a los acontecimientos, y él quería ser parte de esa obra poderosa de ver a Cristo caminando sobre las aguas. Si es mi Señor, yo también puedo hacerlo, porque Él va a pedir que yo lo haga. Y salió Pedro de la barca. Pero rápidamente, hermanos, la humanidad lo invadió. La humanidad lo invadió, empezó a tener miedo. Como cuando tuvo miedo, hermanos, de que gritaron que era un fantasma. Al principio se bajó de la barca, pero la tormenta seguía, las olas seguían, el viento seguía. Y comenzó a sentir miedo. Y con el miedo, hermanos, comenzó a hundirse, dice la Escritura. Estas son lecciones para nosotros, hermanos, para que veamos cómo funciona todo, Amén. Aquí podemos descubrir cómo funciona todo. ¿Sabe lo que hace el miedo? Te hunde. El miedo te hunde. El miedo te ahoga. El miedo crece en nuestras vidas. El miedo, hermanos, se autoalimenta en nosotros. Y eso fue lo que experimentó Pedro. Salió bárbaro de la barca, empezó a caminar, a saltar, a acercarse al Señor, y de repente vio las olas y vio lo otro y vio lo que pasó y se hundió. Marco omite esta experiencia. Mateo no la omite. Seguramente, hermanos, a Mateo le impactó lo que estaba pasando. Marcos debe haber dicho, este tarambana no evalúa bien las cosas y se larga al agua. Mateo dijo, este hombre confió en Dios, pero todavía no estaba listo, tenía debilidades en su vida. Tenía debilidades en su corazón. Y a pesar que se animó, las debilidades comenzaron a crecer en su vida producto de las circunstancias que estaban a su alrededor. Y cuando evaluamos estas cosas, hermanos, no estamos diciendo nada extraño. Porque todos nosotros creemos en el Señor. Sabemos que Dios es poderoso. Entendemos que Cristo vino a revelarnos las Escrituras para que creamos en Él. Pero hay momentos que las circunstancias hacen tambalear nuestra fe. Hacen tambalear, hermanos, porque a veces es bueno señalar al otro y decir, mira, este se desanimó, este no continuó adelante, no se esforzó. Pero cuando nos toca y está en nuestra carne y estamos vibrando con ello y estamos experimentando esa frustración en nuestra vida y vemos que remamos y no avanzamos y vemos que salimos de la barca y las olas son enormes, y entonces nuestra humanidad comienza a jugarnos una mala pasada. Y ya no podemos controlar el miedo. Y ya no podemos controlar el temor. Y ya no podemos controlar lo que nos está pasando. Y entonces necesitamos a un Salvador. Y nuevamente el Señor Jesús se inclina, lo levanta a Pedro y lo pone en la barca. Hermanos, sepa que siempre está el Salvador al alcance de una oración. Sepa, hermanos, que Cristo es nuestro Salvador y no hay nada tan difícil en esta tierra que Él no nos pueda ayudar. Él es el Salvador y Él puede levantarnos en cualquier circunstancia. Él puede sacarnos de cualquier problema. Él puede, hermanos, darnos lo que no tenemos. Él sabe, hermanos, atender nuestra vida en cualquier circunstancia que podamos pasar. Ahora, ¿cuál sería el diagnóstico de Jesús?
¿Por qué los discípulos tuvieron miedo? ¿Por qué Pedro tuvo esa experiencia un poco, ¿cómo sería? No voy a decir que es humillante porque se atrevió a hacer cosas, pero un poco desanimante para él. ¿Por qué? ¿Por qué pasó por estas cosas? Bueno, Marcos observó seguramente o escuchó algo que en algún momento el Señor dijo. Y yo quiero decirlo hoy día. Marcos 6, versículo 51. Dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Porque aún, dice, no habían entendido lo de los panes. La lección anterior, el milagro anterior, no lo habían entendido todavía los discípulos, los seguidores de Cristo. Había algo que todavía no estaban entendiendo acerca de las enseñanzas de Cristo. Pero cuando estaban, dice versículo 52, segunda parte, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y yo acá me detuve por un momento y comencé a pensar. Hay cosas que nos mantienen alejados de las bendiciones y del cuidado de Dios y de experiencias espirituales porque nuestro corazón no está dispuesto a creer. No se anima a confiar en el Señor. Nuestro corazón de alguna manera, hermano, está insensible a algunas cosas espirituales. Y algunas de nuestros dolores y malas experiencias y frustraciones nos juegan una mala pasada en nuestra vida, producto de que el corazón está endurecido. Y esto me hace pensar mucho, hermanos. Me hace pensar mucho porque tengo al Señor, que Él me anima, que Él me enseña, que Él me fortalece, que Él me cuida, pero aún así tengo que luchar contra mí mismo, porque mi corazón a veces me separa de las bendiciones de Dios, de las bendiciones del Señor. Mi corazón a veces, hermanos, no me deja ver el mundo espiritual completo y la magnificencia del Señor. Mi corazón a veces también está endurecido porque a veces no puedo ver. Dice la Escritura aquí, hermanos, que ellos estaban aprendiendo algunas cosas, pero en ese aprendizaje todavía no entendían algunas cosas. Amén. Entonces, cuando nosotros miramos la iglesia, miramos el mundo espiritual, el mundo, yo veo y digo, exactamente, qué sabio es el Señor. El Señor dice que debemos entender las enseñanzas de Cristo y que hay algunas de ellas que todavía no las entendemos. Y cuando no comprendemos esos milagros y esos prodigios del Señor, el mundo espiritual, lo que Él espera de nosotros, entonces no podemos experimentar las bendiciones del Señor, la gracia de Dios. Y por eso los discípulos, cuando vieron la silueta, vieron un fantasma. Y por eso no habían entendido los milagros extraordinarios del Señor. Se me tiró algo acá. Algo no habían entendido. Vieron, lo maté, ¿no? Lo maté. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿A dónde quiero llegar? El Señor vio a los discípulos esforzándose. Vio a los discípulos cumpliendo su misión. Vio a los discípulos haciendo lo mejor que podía, remando toda la noche para llegar a la otra orilla, porque el Señor les dijo que debían de llegar a la otra orilla.
y estaban esforzándose. El Señor, hermanos, en medio de ese momento tan difícil, llega y los anima. Amén. El Señor te anima. Tenemos que escuchar a Jesús. Tenemos que escuchar su voz. Porque Él no viene, hermanos, para decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no pones más fuerza? ¿Por qué no te esfuerzas más? ¿Qué estuviste haciendo toda la noche? ¿Por qué no llegaste hasta el final? Porque así somos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Cuando nuestros hijos no cumplen con algo, ¿por qué no llegaste al final? ¿Por qué no hiciste lo que te dije? ¿Por qué? Y no escuchamos a ver qué fue lo que pasó en el medio. Jesús, hermanos, los vio desde el monte a la distancia y se acercó a ellos y los animó. Luego que los animó, hermanos, dice que los hizo experimentar su poder. El Señor, hermanos, les enseña una lección práctica. Amén. Mostrándoles su poder. ¿Cómo lo hizo? Caminando sobre las aguas. Se acercó a ellos caminando sobre las aguas. Calmando, hermanos, repentinamente una gran tormenta. Y diciéndonos que tenemos que creer. Porque Pedro, hermanos, en Mateo, que fue el más audaz, que fue el que se largó al agua, que fue el que se fue a caminar, y después, hermanos, el miedo lo invadió y se hundió. Jesús no le dice pobrecito a él. Le dice versículo número 31 en su segunda parte: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Dejaste que la duda entrara a tu corazón, que la duda invadiera tu mente. Hermanos, déjeme decirle, no tenemos control sobre los malos pensamientos. Ellos aparecen allí en la cabeza y revolotean sobre nosotros. ¿Sabe lo que hablo o es algo extraño? Nadie sabe lo que hablo. A veces aparecen los malos pensamientos. Te vas a morir. Vas a sufrir un accidente. Te vas a quedar sin trabajo. No lo vas a lograr. El miedo te controla y todos los pensamientos están allí volando. Eso es inevitable. Evitable es que esos pensamientos dejen de volar y aniden en nuestro cerebro. Cuando ellos anidan en nuestro cerebro, comienzan a trabajar para infundirnos miedo. Entonces dice aquí, el Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El problema era que Pedro sintió algo que lo llevó al fondo. Pero las posibilidades de seguir caminando sobre las aguas estaban, pero algo lo llevó al fondo. Y Jesús le dice: hombre de poca fe. Marcos dice de que no habían entendido, no habían comprendido las maravillas del Señor. Hoy nosotros, hermanos, debemos sacar las evaluaciones a nuestras vidas. Somos nosotros. Porque el Señor nos experimenta sobre nuestro poder. Porque cuando estamos pasando por algunas circunstancias, el Señor nos sana, nos libera, nos fortalece, nos capacita para salir adelante. Pero en el transcurso de la vida, dice, hermanos, que tendremos aflicciones una y otra vez. El asunto no son las aflicciones. El asunto no son las cosas que tenemos que enfrentar en la vida. El asunto es que debemos creer en el Señor como la primera vez cuando el Señor nos sacó adelante. Si el Señor nos sacó adelante una vez, Él lo puede hacer 2, 3, 1000. Porque Él es poderoso. Él puede caminar sobre las aguas. Él puede verte, hermano, en medio de la oscuridad, en medio de una tormenta, en medio de una aflicción. Él te puede ver por kilómetros. Él, hermanos, puede tener claro el sufrimiento que estás pasando o la circunstancia que estás pasando cuando Él te está mirando. Y las palabras son: tener ánimo,
yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿A qué lo podemos decir otra vez todos juntos? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Esa fue la experiencia, hermanos, más inolvidable que tuvieron los discípulos. Es una experiencia que está en los 3 evangelios. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Solamente Lucas no relata ese acontecimiento, pero Mateo, Marcos y Juan lo relatan. Porque quedó en sus corazones. Dios les habló a través de esta enseñanza. Y hermanos, el Señor quiere hablarnos en nuestras vidas. Amén. Él quiere decirnos cosas y tenemos que estar atentos. Nosotros los pastores somos orientadores, mensajeros de la palabra divina del Señor. Pero ustedes no pueden vivir mi experiencia. La Escritura dice que pueden tomar ejemplo de mi vida, pero no vivir mi experiencia. Ustedes tienen que vivir su experiencia. Ustedes tienen que vivir su experiencia. El Señor les dará herramientas para salir adelante en cualquier circunstancia. El Señor los fortalecerá en el nombre glorioso y maravilloso de Jesús. Así que vamos a orar, hermanos, porque ya me entusiasmé y me fui. Me fui de horario, me fui de todo. No importa, amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar al Señor. Amén. Para que esas palabras, tener ánimo, yo soy, no temáis, sigan repiqueteando nuestra cabeza. Y cuando llega a nosotros algún elemento, hermano, que quiera decirnos otras cosas, producto, hermanos, de la circunstancia en que hoy vivimos, nos podamos repetir estas palabras y confiar en el Dios que camina sobre las aguas, que ve con visión nocturna y que ve a la distancia y que conoce el sufrimiento y la fatiga. Confiemos en el Señor. Confiemos en el Dios Todopoderoso. Cierre sus ojos y clame al Señor. Padre Celestial, te alabamos en esta hora, Padre. Te alabamos en esta hora, Cristo. Te alabamos en esta hora, Dios mío. Te exaltamos, Padre Celestial. Ministra en el nombre de Jesús nuestras vidas y nuestros corazones, Señor eterno. Queremos adorarte en esta vida, Señor. Queremos adorarte en esta vida, Padre Santo. Queremos adorarte en esta vida, Señor del cielo, aleluya. Porque tú eres poderoso, Padre amado, aleluya. Y escuchamos tu voz cuando nos dice, tener ánimo, yo soy, no temáis. Lo escucho, Señor Jesús. Te escucho, Señor amado. Te escucho, Padre Celestial. Aleluya. Y estoy atento y reconozco esa voz. Estoy atento y reconozco esa voz, Señor amado, en el nombre de Cristo. Aleluya.